Y hoy es un tema que realmente me tiene muy perdido, porque no sé a qué nos vamos a referir. Por eso le vamos a pedir una introducción al doctor. Tiene que ver con el daño temido y reparaciones urgentes. Bueno, a ver, el Desarrolle. título, a ver qué dice. Bueno, Sí. tiene que ver, son dos medidas que están contenidas en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. Y la particularidad que tiene es que por lo general suele darse entre vecinos, ¿sí? Sí. Porque tanto el daño temido como la oposición a reparaciones urgentes o reparaciones urgentes, ¿sí? Se da justamente entre vecinos linderos, ¿sí? Lindantes, de al lado, de arriba, de abajo, en edificios, ¿sí? En consorcios, o vecinos directamente, la casa de al lado, contigua. Son acciones, ¿sí? Y cuando digo acciones, ustedes por ahí dicen, bueno, ¿qué es una acción? ¿Sí? Nosotros por ahí estamos acostumbrados a hablar con terminología jurídica. Para que se entienda, la acción es la facultad que tiene la persona, ¿sí? De recurrir al órgano jurisdiccional, al juzgado, a los juzgados, ¿sí? Para proteger sus derechos. En este caso, son dos medidas de seguridad. Está daño temido, que está contenida en el artículo 617 bis y 617 ter del Código Procesal. Les decía, son medidas de seguridad y no son, si bien yo les hablé de una acción recién, no tramitan bajo la forma de juicio típico, ¿sí? No es una demanda donde se ofrece prueba, hay una contestación de demanda donde también se ofrece prueba, se produce la prueba y el juez dicta una sentencia. Son procesos de tipo cautelar, mucho más acotados y rápidos, dada la urgencia, justamente, ¿sí? Vamos a empezar hablando de lo que es el daño temido, ¿sí? Podemos para que se entienda un poco mejor, algún ejemplo, digamos, cómo podría por entrar. ejemplo, recuerdo, trabajamos con el doctor Fernández juntos en el juzgado. Recuerdo, por ejemplo, una construcción, ¿sí? Lindera, clandestina, ¿sí? Que no estaba autorizada por el municipio, y esa construcción lo que generaba, por ejemplo, era que se movieran los cimientos de la casa, ¿sí? De al lado, contigua, y generaba filtraciones. Cuando llovía, se mojaba toda la instalación eléctrica y había riesgo, por ejemplo, de electrocución, ¿sí? Bien. Hubo otro caso de, ahora lo vamos a ir explicando un poquito más, de un árbol de la casa contigua, ¿sí? Que estaba pegado a la medianera, había crecido en demasía y afectaba tanto la medianera como la construcción del garage. Entonces afectaba el auto, ¿sí? Podía derrumbarse el garage y destruir el auto del vecino. Atención, entonces Tuvimos también una que se había levantado una pared también de forma clandestina y tapaba las salidas de gas de otra casa. También, sí. Entonces, atención, para quienes tengan algún tipo de problema, digo, de este tipo, en su barrio, en su edificio, 11 388 5891, sacamos las dudas, que tengan la chance de resolverlo vía judicial y no vía violencia, Claro. ¿no? Que muchas veces puede resolverse de esa manera, lamentablemente. Sí, seguimos. No, te decía, Mauro, que si bien se da entre vecinos, dentro de todo no es tan frecuente, ¿sí? Generalmente estos problemas se solucionan antes de llegar a la instancia judicial. La instancia judicial siempre es, digamos, la última opción, ¿sí? Claro. O tratamos de que sea la última opción. En el caso del daño temido, sí, se hace la denuncia, el afectado, ¿sí? Porque de la edificación de al lado, y cuando hablo de edificación hablo de casa, construcción, ¿sí? Contigua, lindera, o de una cosa, ¿sí? Provoca un riesgo inminente, ¿sí? De provocar un daño grave a los bienes del afectado, ¿sí? Sí. Entonces tenemos una construcción lindera, una casa o lo que sea, ¿sí? Vecino, contiguo, una edificación o una cosa, pusimos el ejemplo del árbol recién, ¿sí? Y esa construcción, esa edificación o esa cosa está provocando un riesgo inminente de producir un grave daño en los bienes del afectado, ¿sí? El afectado entonces lo que va a hacer es, a través de esta acción,
¿sí? Y por medio de un abogado, obviamente esto siempre se hace a través de un abogado de la matrícula, abogado de la familia, de confianza, se inicia esta acción. Se va a hacer un relato de los hechos para ponerlo en conocimiento del juez, ¿sí? Y de los hechos que se ventilen o que se relaten, va a surgir justamente la inminencia del riesgo, la gravedad del daño, ¿sí? Entonces el juez lo que va a determinar es si existe, si se vislumbra o si se comprueba del simple relato de los hechos, ¿sí? O de la prueba que aporte, documental puede ser también, si se vislumbra ese riesgo inminente o no. Claro, ¿sí? saca como un parámetro, dice, bueno, esto es... porque también puede haber alguien que, no, me molesta el vecino, entonces voy a decir que esta... También puede, exactamente, Entonces, ¿sí? claro. Puede provocar, por ejemplo, volviendo al caso del árbol, si no se verificaba un riesgo inminente, o al ejemplo que puse yo de la construcción clandestina, que para hacer uso de esta acción, yo ahora voy a explicar un poquito más, no tiene que haber intervenido la autoridad administrativa competente, ¿sí? El organismo, por ejemplo, de la municipalidad. Ahora vamos a explicar un poquito más. Entonces, lo que va a hacer el juez es recibir la denuncia, la demanda, ¿sí? En donde va a analizar los hechos. Si vislumbra que existe riesgo inminente, que efectivamente hay un riesgo inminente de producir un daño grave sobre los bienes, se va a personar, va a comparecer, ¿sí? El juez con alguno de sus funcionarios o alguno de los empleados del juzgado al lugar de los hechos y va a comprobar por él mismo si efectivamente existe ese riesgo, ¿sí? Por eso es aconsejable que junto con la demanda se acompañe además un informe técnico elaborado por un maestro mayor de obra, por un arquitecto, por un albañil, por un plomero, ¿sí? Por la especialidad que atañe a la índole de la cuestión que se está ventilando, ¿sí? O a la afectación. En ese caso el juez, ¿sí? Una vez que analiza los hechos y se apersona, si verifica entonces que existe realmente un riesgo inminente, va a analizar y va a resolver disponiendo la medida de seguridad pertinente que crea, ¿sí? Necesaria para solucionar el tema, para eliminar el riesgo, para despejar el riesgo, que ese es el fin, despejar el riesgo, ¿sí? Que el juez tome una medida de seguridad para despejar el riesgo. Siempre y cuando, les decía, se verifique ese riesgo inminente de producir un grave daño en los bienes. Por eso era aconsejable siempre acompañar ese informe técnico, ¿sí? Que respalde de alguna manera los dichos expuestos en la demanda. Claro. Si el juez, por el contrario, no verifica esa inminencia en el riesgo, si ese riesgo grande de que se provoque un grave daño, lo que va a hacer es pedir una sumaria información, dice el código, la declaración de testigos, ¿sí? Pasado en limpio la declaración de testigos, para que los testigos den cuenta de la situación, ¿sí? Relaten lo que efectivamente o respalden los dichos, corroboren los dichos vertidos en la demanda, y va a designar un perito, ¿sí? Repito, acá estamos en el supuesto en el que el riesgo no se verifica inminente, ¿sí? Por eso necesita una investigación un poco más exhaustiva. Entonces ahí el juez decía, va a pedir información sumaria, declaración de testigos, ¿sí? La producción de una pericia, va a designar un perito para que haga la pericia y dictamine, ¿sí? O aconseje, en su caso, o refleje si existe ciertamente ese daño, ¿sí? ese riesgo y el daño, y la medida que aconseja tomar. Ahí puede actuar también la otra parte demandada, ¿no? Sí. Digo, presentando algún tipo de contraprueba. En el caso de que el riesgo no se verifique inminente, ahí el juez, entonces, una vez que se produce la prueba y la prueba pericial que estábamos hablando, y escucha a los testigos, ¿sí? Ahí le va a dar vista a la contraria para que haga su descargo. Seguramente lo que va a hacer, ¿sí? Es fijar una audiencia, que es lo aconsejable, para que a lo mejor en el marco de la audiencia surja, ¿sí? La composición de los intereses de las propias partes, ¿sí? Si no llegara a haber acuerdo, oída la contraparte y producida la prueba y la información sumaria, dicta una resolución.
La particularidad que tiene este daño temido, este proceso por daño temido, es que justamente la decisión que dicta el juez es incuestionable, es inapelable. ¿Sí? La decisión es inapelable. Y si alguna de las partes, en este caso el destinatario, por lo general de la medida, es renuente, ¿sí? El juez puede disponer sanciones conminatorias, ¿sí? O pecuniarias, para que se entienda, multa, ¿sí? Tanta plata por cada día de retardo en el cumplimiento de la medida que dispuso el juez, ¿sí? La medida que disponga el juez, la resolución que dicte el juez, ¿sí? Consisten en medidas de seguridad, como les decía recién. Reparaciones, apuntalamientos, poda de árboles, desmonte. Eso va a correr por cuenta del denunciado, digamos, de Sí, quien esté... de todas maneras, yo les decía recién que el juez puede fijar una audiencia y en esa audiencia se puede acordar, ¿sí? La idea es que en una audiencia las partes... Claro, ¿sí? igual, claro, tal vez depende del caso, si es un árbol que es algo que uno no puede controlar o si le hiciste una pared, digamos. Exactamente, por eso yo les decía al principio que la idea es que siempre las cuestiones de este tipo se solucionen antes de llegar a la vía judicial, ¿sí? Claro. Porque es el juez el que debe decidir, impone las costas, ¿sí? Esto de los gastos que vos recién mencionabas, Mauro, es lo que se denomina costas y son los honorarios de los letrados, ¿sí? Porque la intervención en el proceso es a través de un letrado siempre, ¿sí? Un abogado de la matrícula. Eso genera gastos del juicio, ¿sí? Por eso siempre lo aconsejable es, primero, no llegar a la instancia judicial y luego, en todo caso, que las partes, ¿sí? Compongan sus intereses a través de un acuerdo que sea satisfactorio para las dos partes. Sí, tal vez muchas veces tiene que ver con qué tipo de relación haya entre las partes, ¿no? Exactamente. No por es eso lo si mismo. la relación es conflictiva, Sí. por ahí es difícil que se llegue, si una relación conflictiva entre vecinos, es difícil que se llegue a un acuerdo. Una cosita que les quería aclarar es que el código establece, hablando del proceso por daño temido, que le da prioridad a la intervención de la autoridad administrativa, ¿sí? Esta denuncia judicial va a tener lugar siempre que no esté interviniendo, que no haya intervenido o no esté interviniendo la autoridad administrativa competente. En el caso recién que yo les había puesto como ejemplo de la construcción clandestina, ya estaba interviniendo el municipio, había clausurado la obra. Lo que se denunciaba en el expediente es que justamente la obra se avanzaba por la noche. Tenía un cartel de clausura, ¿sí? De la dirección de obras del municipio, pero evidentemente no le daba mucha bolilla y había un riesgo de electrocución, es lo que se argumentaba en el momento, y el juez no puede correr el riesgo, ¿sí? El juez, la jueza que intervenga, no puede correr el riesgo, obviamente, de por acatar lo que dice la letra del código, ¿sí? Está en riesgo la vida de una persona. Claro. En ese caso, entonces, sin perjuicio de que ya estaba interviniendo y que evidentemente no había una solución, ¿sí? A la medida de seguridad, porque reitero, el municipio había clausurado la obra, pero se estaba avanzando. En ese caso en particular, el juez siguió interviniendo, ¿sí? Y se había acordado la demolición, porque también encima la construcción excedía lo permitido, ¿sí? Las disposiciones municipales. En ese supuesto, en ese ejemplo, también se había acordado, ¿sí? La realización de las obras necesarias para eliminar las filtraciones, ¿sí? Los días, por ejemplo, de lluvia, me acuerdo que había que correr porque se aproximaba una tormenta y había que asegurarse que no se tomara, que no corriera riesgo la vida de los vecinos, ¿sí? Del propietario. Después el código aclara que sin perjuicio de lo mencionado recién con la intervención previa de la autoridad administrativa, la intervención coetánea, es decir, al mismo tiempo o incluso posterior, ¿sí? Lo que dice el código es que establece la clausura del procedimiento judicial, ¿sí? ¿Por qué? Porque se le da justamente preeminencia a esta intervención o participación de la autoridad administrativa por el poder de policía que ejerce, que es más apto, considera la ley, ¿sí? Para remover el peligro, ¿sí? Para remover el peligro. Por eso siempre se da preeminencia a la intervención administrativa. No siempre se llega a la solución de fondo que se busca, por eso en este caso, repito, había intervenido el juez. Claro. En cuanto a la legitimación, que es algo que no mencioné,
Legitimación es decir, ¿quién puede solicitar esta medida? El afectado. ¿Y quién puede ser el afectado? El propietario del bien afectado. Puede ser un mueble, puede ser un bien mueble, un auto, ¿sí? El ejemplo que puse también del árbol, que veía afectado el auto, ¿sí? Pero en el caso de la construcción clandestina, lo que afectaba era una propiedad. En ese caso, ¿quién puede solicitar la medida? El propietario, el copropietario, si son Un dos, inquilino. un inquilino, un simple tenedor. La legitimación es amplia, ¿sí? Cualquiera que se vea afectado, el administrador del consorcio, cualquiera que se vea afectado puede iniciar esta acción. ¿Y lo puede iniciar directamente en la justicia o tiene que ir a través de un letrado? Digo, No, ¿puede hacer la denuncia en fiscalía o por teléfono? No, esta es una acción que está prevista en el Código Procesal Civil y Comercial. Entonces se hace en el juzgado acá en provincia civil y comercial, ¿sí? Obviamente va a ir a ver a un abogado antes para que el abogado, ¿sí?, lo asesore, encuadre el caso en derecho y haga la demanda. Por eso yo recién hablaba del tema de los hechos, que es importante el relato de los hechos, Claro. ¿sí?, para convencer al juez de que es necesaria su participación o incluso, si se revela urgente, en el supuesto de la clausura del municipio, el inspector que había ido, que era un arquitecto, justamente había dejado que estaba clausuraba la obra, pero recuerdo que dejaba constancia de que no había peligro de derrumbe. Ujú. ¿Sí? Con lo cual, ya eso era una tranquilidad para el juez que estaba interviniendo, Claro. ¿sí?, que no iba a haber un peligro de derrumbe, ¿sí? Con lo cual, en ese supuesto, por el hecho del derrumbe, no implicaba peligro, pero sí por ahí por la electrocución del afectado, ¿sí? Porque cuando llovía, ¿sí?, bueno, después ahí se designó un perito, un arquitecto, que fue incluso, hizo una pericia también del tema de la electricidad, y despejó el tema de la electrocución, que era lo que más importaba en ese momento. Bien. Y después Sí, tenemos... No, perdón. para antes este tema de que muchas veces pasa y que se logran acuerdos porque no es que hay mala fe, sino que hay mucho de esto de construcción clandestina y al ser clandestino no hay un arquitecto y no se construye conforme También, el buen arte, sí, digamos. exactamente. Y eso es lo que genera Claro. estos peligros. No es que hay una intención muchas veces, por ahí otras veces la habrá, ¿no? Pero en general Sí. va más por este lado, ¿no? Y que por lo general estimo que las cuestiones se solucionan antes porque hubo una época en que había más, pero últimamente no están habiendo muchas demandas, por lo menos en el juzgado Ahora que lo decimos. nuestro, bueno. de daño temido. Y la otra acción, ¿sí?, también de seguridad, es la que se denomina reparaciones urgentes u oposición a reparaciones urgentes. Y en ese caso, también constituye una medida de seguridad, ¿sí? Y acá el supuesto es que el vecino, ¿sí?, o el que vive en la casa contigua, el propietario de arriba o de abajo, tiene una rotura, una avería, ¿sí?, por ejemplo, en una cañería, no realiza la reparación, se producen, por ejemplo, ¿no?, filtraciones que afectan mi propiedad, ¿sí?, o la vivienda donde yo estoy. Acá también la legitimación es amplia, esta acción la puede pedir de la misma manera el propietario, copropietario, inquilino, el simple tenedor que está cuidando, lo dejaron al cuidado de la casa un mes, verifica, ¿sí?, que hay daños de gravedad, ¿sí?, que provienen de una avería o de una rotura de un inmueble contiguo. El destinatario de la medida va a ser el que esté a cargo de esa propiedad, que puede ser el propietario, también el tenedor, el locatario, ¿sí?, el inquilino. Y acá la característica que tiene, si bien ambos procesos tienen puntos en común, acá lo importante, ¿sí?, es que, o lo que tenemos que tener en cuenta, es que hay una negativa a efectuar la reparación o a que se realice la reparación, ¿sí? El vecino, para que quede claro, no repara, pero tampoco permite que se repare. Entonces el afectado no le queda más remedio que recurrir a la justicia. Acá también se va a hacer una demanda, obviamente por medio de un letrado, ¿sí?, de un abogado, y esa demanda, acá sí, va a tener que ser acompañada la demanda de un informe técnico. En el caso del daño temido que vimos antes, se aconsejaba realizar o acompañar ese informe técnico. Acá sí es condición necesaria para la procedencia de esta demanda, de esta acción, la realización o la adjunción de un informe técnico. Lo mismo, un arquitecto, depende si en este caso hablamos de una filtración, del ejemplo, de una cañería, de un plomero, se va a tener que identificar,
¿sí? De dónde proviene ese daño, esa avería o esa rotura de qué inmueble para poder ubicar al destinatario de la acción, ¿sí? Sí, sería un poco lo mismo en diferentes estadios, digamos. La reparación urgente cuando ese daño que era temido ya se efectivizó. Exactamente. Acá sería una cosa, sí, un estadio posterior, pero hay una rotura, repito, ¿sí? O una avería y hay una negativa que se repare. Acá la claro, nota tiene que distintiva, estar la nota distintiva es que hay una negativa que se repare y esto lo tiene que acreditar también la parte actora al momento de pedir la acción. ¿Cómo acredita la negativa? ¿Sí? Porque no bastan los meros dichos. Che, el vecino lo fui a increpar, le dije 3 veces, bueno, y no me dio bolilla. ¿Cómo se acredita? Bueno, con una carta de documento, con un acta notarial, ¿sí? Sabemos que los escribanos, uno generalmente asocia la participación del escribano con una escritura, ¿sí? Una compraventa, un poder. El escribano también realiza actas. Lo vemos permanentemente en televisión cuando vemos que hay despidos, ¿sí? Y va por ahí el empleado, contrata los servicios de un escribano para que certifique, ¿sí? Con sus propios sentidos, que efectivamente no dejan ingresar. O sea, yo tengo que certificar que la otra parte me dio la negativa de hacerse cargo del problema. O de vos mismo de hacerlo. Claro. Exactamente, sí, que no lo reparó o que tampoco permite que se repare por el damnificado, ¿sí? O por un tercero, que no permite que se realice. En este caso, lo que va a hacer el juez, ¿sí? Es fijar una audiencia una vez que recibe la demanda, analiza los hechos y analiza también la pericial, el informe técnico que se debe acompañar. Lo que va a hacer el juez es fijar una audiencia para escuchar, para oír a la contraparte y luego sí resolver. Acá también, en esa audiencia, puede surgir, ¿sí? La solución, digamos, con la dirección y la participación, por supuesto, del juez, pero puede surgir un acuerdo sin necesidad de que el juez deba resolver, ¿sí? Acá tampoco interesa quién se va a hacer cargo de los gastos y ni siquiera determinar responsabilidades. Solamente se va a verificar la existencia de un daño, de una avería en el inmueble contiguo que se identifica, ¿sí? Como que de origen de esas averías que provocan los daños y ahí el juez resuelve, ¿sí? No va a resolver sobre el fondo, insisto, con esto porque lo que estamos buscando son medidas de seguridad. Es un proceso cautelar. Claro. Son procesos cautelares, ¿sí? Clarísimo. Me imagino que habrán visto casos insólitos, ¿no? Muchas últimamente veces. Sí, me acuerdo uno justamente de un PH en el que el propietario del fondo argumentaba que adelante había un negocio, una granja, y decía que había un olor insoportable, claro, que no tenía las medidas y que era invivible, no se podía respirar. Si alguna vez entramos a una granja, una pollería, sí, el olor es fuerte. Bueno, decía que había un olor insoportable, que no se podía... Bueno, y ahí en este caso contra una actividad comercial, ¿no? Que claro, tal en vez este tiene caso otro sí, tipo sí. de... Y ahí también se acordó en el marco del juicio, sí, de la audiencia y con el informe técnico, se acordó la realización de medidas justamente para que mermara el olor, porque claro, la persona decía era insoportable. Sí, sí, sí. Y ahora hace poquito tuvimos un caso de una construcción que, como recién decía el doctor Fernández, no estaba subdividida, eran varios departamentos, una construcción de, creo que sí, no recuerdo mal, 3 o 4 pisos, que no estaban subdivididos y eran todos herederos, primos y hermanos, y se demandaba a uno de los primos que supuestamente se había adjudicado ese bien, se habían repartido los inmuebles, ¿no? Los departamentos y locales, y bueno, uno se había quedado con un inmueble, pero que estaba cerrado el inmueble. ¿Sí? El inmueble estaba cerrado y supuestamente hacía más de un año que se estaba efectuando el reclamo verbalmente, ¿sí? Para que se reparara porque habían filtraciones. Una cosita que no había comentado y que es importante es que el juez puede disponer, de acuerdo a la gravedad del caso, en este caso de reparaciones urgentes, el allanamiento de la vivienda. Me acordé porque en este caso el inmueble estaba cerrado, ¿sí? Pero una vez que se adjuntó el informe técnico, se citó a la contraparte y acá también se acordó, ¿sí? Justamente el tema era no indagar sobre el fondo, ¿sí? Quién tiene que pagarlo o por qué.
Si no, miren, el daño está aprobado, hay un informe técnico, no había riesgo. En ese caso, el arquitecto que había elaborado el informe dijo, no hay riesgo, sí, de vida, de derrumbe, de nada, pero lo cierto es que si no se soluciona, se va a seguir complicando más todavía, ¿sí? Por eso ahí se fijó una audiencia y en el marco de la audiencia las partes se comprometieron a realizar medidas, ¿sí? A dejar pasar, en este caso era un plomero, ¿sí? Para poder realizar las medidas y se llegó a la solución sin necesidad de que el juez resuelva antes, ¿sí? Clarísimo, Ezequiel. Muchas gracias. No, gracias por a venir. ustedes. Daño temido y reparaciones urgentes. Cualquier duda, bueno, estamos 11 3 88 50 891, pero creo que quedó bastante claro. Gracias, Ale. No, gracias a ustedes, como Te siempre. esperamos la semana que viene. Puede ser que no, pero el espacio siempre está. Bueno, seguro. El doctor Ezequiel Díaz, el secretario de Juzgado en lo Civil y Comercial número 2 local, que estuvo con nosotros, y Alejandro Fernández, prosecretario de Cultura de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza, en este espacio todos los miércoles a las 5 de la tarde. Nos reencontramos la próxima semana.